La CUNSA presentó el proyecto de ley de presupuesto 2020 en el Congreso. El presupuesto general de ingresos y gastos de la Nación para el año 2020. Es el último trimestre de este primer mandato del presidente Mauricio Macri. Estamos en vísperas de una elección presidencial en octubre y noviembre y creo que es una buena oportunidad para salir un poquito de la coyuntura del día a día y trazar una mirada más panorámica, dado que el presupuesto es una ley anual, salir un poquito del día a día y trazar una panorámica de cómo llegamos hasta acá, cómo fue la evolución de estos 4 años y sobre todo también compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las perspectivas que se abren de 2020 en adelante para la Argentina. En primer lugar, si nos medimos por las variables convencionales para medir el bienestar, seguramente las dos que más definen el bienestar de las familias, el empleo y la inflación, los resultados de estos 4 años han sido inferiores a los esperados. Seguramente todos coincidimos, y yo no voy a analizar aquí, todos coincidimos que en esa performance, en esa trayectoria, ha habido una combinación con distintas dosis que cada uno sabrá ponderar, una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico, y de algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la severa sequía que tuvimos el año pasado o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes en el segundo trimestre del año pasado. Respecto al primer factor, a la llamada herencia, no voy a abundar en juicios de valor porque seguramente no es menester aquí polemizar. Quizás un debate que nos interesa más a los dirigentes políticos que a los ciudadanos de a pie. Simplemente mencionar como punto de partida que veníamos de un ciclo corto de los 4 años previos donde no había habido generación de empleo privado, había habido una alta inflación, aún con alguna distorsión y represión de precios relativos, en particular del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos regulados, un agudo desequilibrio fiscal y un desequilibrio externo latente con alguna represión al comercio exterior, con alguna limitación para las importaciones. Traje allí algunos gráficos y cuadros para compartir con ustedes e ilustrar parte de las reflexiones que quiero dejar hoy aquí en esta casa en el marco de la presentación del presupuesto. Indudablemente ese triángulo, ese trilema, ese triángulo de las Bermudas, déjenme llamar así, inicial, con 3 vértices que eran desafiantes en materia de la distorsión que había en precios relativos, tipo de cambio atrasado y las tarifas de servicios públicos, la inflación y el crecimiento, seguramente constituyen pares dilemáticos o dilemas entre los 3 vértices, donde es muy difícil al mismo tiempo poder corregir un atraso cambiario y las tarifas rezagadas y al mismo tiempo poder bajar la inflación. Y eso quedó de manifiesto en 2016 con la aceleración inflacionaria que hubo aquel año que había terminado el año anterior en 28% y se elevó al 40%. Del mismo modo, en el lado derecho de ese triángulo es muy difícil subir las tarifas y subir el tipo de cambio y al mismo tiempo recuperar inmediatamente el crecimiento porque el impacto inicial de la suba de tarifas tiene una baja del ingreso disponible de las familias y entonces eso afecta al consumo. La suba del tipo de cambio provoca una incertidumbre nominal, atenta obviamente contra las proyecciones de consumo, pero sobre todo de inversión. Y eso terminó definiendo que en aquel año 2016 tuviéramos un
un año recesivo y por supuesto también están presentes las lógicas tensiones de corto plazo al menos que hay entre la inflación y la reactivación, por lo menos en primera instancia, hasta que se consiga colocar a la economía en su sendero de equilibrio. Por la magnitud de los desequilibrios, por las restricciones de carácter social, donde había casi un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza, por las capacidades políticas, por el espacio político con minoría en ambas cámaras, probablemente el gradualismo no haya sido tanto una elección como una imposición de la realidad. Y por supuesto, ese gradualismo, sobre todo en materia fiscal, tuvo que ser financiado en esa transición con deuda, con la emisión de deuda, que dada la ausencia de un mercado de crédito local profundo, en general se fue a financiar en mercados externos.